Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de FCC, es la tercera si no me equivoco, y vamos a hablar sobre el patrimonio cultural y nacional. Así tenemos, por ejemplo, en el Perú una gran variedad de lo que es nuestro patrimonio nacional y cultural, desde comidas, desde restos arqueológicos, desde lugares naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de restos, ¿sí?, históricos, hablamos de Machu Picchu, de Chan Chan, de Cuelac y de la Catedral de Lima, ¿no? Que son restos prehispánicos en algunos casos, quiere decir antes de la llegada de los españoles, y restos hispánicos de la más pura expresión del mestizaje peruano con el español, que es nuestra Catedral de Lima, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a ver, por ejemplo, ambientes totalmente naturales que se preservan hoy en día por la gran diversidad biológica que tienes, ¿no? Uno de ese ejemplo es el Manu, por ejemplo, Tingo María, el Parque del Huascarán, ¿no? ¿Cómo se llama? Alto Purus, el río Viseu, Cutero, etcétera, etcétera. Y podríamos nombrar muchos más, ¿no es cierto? Entonces, el Perú, para preservar y para darle cierta categoría ¿no?, de patrimonio cultural a ciertos lugares, a ciertas cosas, ha creado la ley número 28296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, donde va a definir al patrimonio cultural de la siguiente manera. Dice: se entiende por bien integrante del patrimonio cultural a toda manifestación de quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado arqueológico, histórico, arquitectónico, etc., expresa, ¿sí? ¿Sí?, expresa cierta identidad de nuestro país. Entonces, es así que se va a buscar facilitar el estudio de este patrimonio cultural y su conservación, y se va a dividir en patrimonio cultural inmueble, patrimonio cultural mueble, patrimonio inmaterial, patrimonio cultural subacuático, patrimonio industrial y documental, ¿ok? Es simplemente por un tema de practicidad, ¿no?, para poder categorizarlos y ver la manera de preservarlos, ¿no? El patrimonio material, obviamente inmueble, es aquel que está ahí, está latente, pero yo no lo puedo movilizar. No es que yo vaya, por ejemplo, a Chan Chan y me traiga la ciudad o la mitad de Chan Chan, o me vaya a las líneas de Nazca y no sé, me gustó de repente la imagen del colibrí o del mono, ¿no es cierto? O cualquier otra imagen que esté ahí y me la quiera traer a mi casa. O sea, una que está prohibido y otra que no voy a poder, son demasiado grandes. O Machu Picchu, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo traerme la foto de Machu Picchu, pero no puedo traerme la ciudad entera o algo que encuentre por ahí. Entonces, todo aquello que no se pueda trasladar, ¿sí?, se llama patrimonio material inmueble. Tenemos, por ejemplo, los tumis, los restos textiles, como por ejemplo un manto de Paracas, ¿no es cierto?, como patrimonio material o mueble, que son bienes culturales que pueden trasladarse, huacos, pinturas, esculturas, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de aquí es un huaco mochica y yo fácilmente podría trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? Igual como pasa con los tumis, no es que ustedes se los van a ir a traer, simplemente que sí se pueden trasladar para una exposición, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si es fácilmente trasladable, se llama así, patrimonio material mueble. A continuación tenemos estos patrimonios natural, ¿sí?, van a ser divididos en dos, en patrimonio arqueológico y patrimonio histórico. El patrimonio arqueológico va a ser todo aquel vestigio que sea antes de la llegada de los españoles. Quiere decir que va a pertenecer a nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí a Chavín de Huántar, ¿sí?, tenemos a la cultura inca, a Paracas, a Vicus, a Mochica, Chincha, Paramonga, etcétera, etcétera. Y podríamos pasarnos toda la noche nombrando todas nuestras culturas.
Y el patrimonio histórico, que va a incluir a todas aquellas construcciones o edificaciones que se hicieron luego de la llegada de los españoles. Quiere decir, por ejemplo, la ciudad de Lima, la ciudad virreinal, la Catedral de Lima, la Alameda de los Descalzos, el Puente de los Suspiros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Además también tenemos el patrimonio inmaterial, su nombre lo dice inmaterial, no es material, digamos, sí que puede expresar algo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comida, tenemos la procesión del Señor Milagros, tenemos los bailes típicos. ¿Por qué se llama inmaterial? Porque va a ser la cultura viva, quiere decir que yo voy a poner en práctica y voy a poder revivir, ¿no? Parte de mi cultura a través de ellos. Entonces son llamadas cultura viva. Ya sabemos que incluye la medicina tradicional, el arte, la leyenda, etcétera, ¿no? La medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Que es el uso de ciertas plantas medicinales para aliviar ciertos dolores. Hoy en día, incluso con esto de la pandemia del COVID, haciendo una apartado aparte, por ejemplo, la medicina tradicional ayuda a aliviar ciertos síntomas, no cura, ojo, pero sí algunos sostienen que ayuda a mejorar, ¿no? Ayuda a mejorar los síntomas sobre todo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y como hemos aprendido de ese uso de esas plantas, obviamente se han transmitido de generación en generación desde hace más de 300 años. Tenemos otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio cultural subacuático. El nombre dice subacuático, debajo del agua. Eso quiere decir que todas aquellas cosas, vestigios materiales que encuentres en el océano, en los lagos, en los ríos, y que yo sepa que han tenido 100 años sumergidos, por lo menos 100 años sumergidos, entonces es considerado un patrimonio cultural subacuático. Y obviamente está en territorio peruano y le pertenece al Estado peruano. Entonces, son vestigios de existencia urbana con carácter cultural, histórico y arqueológico sumergidos en el agua por lo menos durante 100 años, ¿no es cierto? Un barco, un cofre, una ciudad quizás entera, ¿no? Tenemos al patrimonio industrial, su nombre lo dice, son fábricas que ayudan a la producción de los bienes para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, que en algún momento de la historia ha prestado algún tipo de importancia, ¿no es cierto? Y tenemos ahora al patrimonio documental. Cuando hablamos de documental, hablamos de documentos escritos, obviamente, ¿no? Libros, revistas, folletos, ¿no? Que datan o que han participado en la historia del Perú. Pero hoy en día también se le considera a los, ¿sí? A los materiales audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, películas, discos, UCBs, disquetes, etcétera, ¿no? Y dice que es documentación que se conserva en forma de archivos en bibliotecas o instituciones nacionales, que son de forma escrita o digitales. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y